Un vertedero a cielo abierto es la máxima amenaza para el clima, para el medio ambiente. Los gases metanos que estaban acumulados bajo las basuras de Duquesa presentaban un riesgo total de la posibilidad de una explosión subterránea que se llevara todos esos pedazos por ahí. Yo recojo toda la basura a mi costo, yo recojo las calles, las dejo limpiecitas. Estos modelos modernos son interesantísimos, te hacen el reciclaje completo, todo el ciclo de reciclaje, empieza a ser un negocio rentable, muy rentable para los que lo ejercen, pero pasa a ser sano. Tú caminas sobre el vertedero y tú no sabes que hay ahí un vertedero. Donde quiera que pueda haber una búsqueda, se presentan sectores que encuentran la forma de oponerse. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este contenido. Suscríbanse, compartan y comenten. Hay una frase muy famosa para la gente desorganizada y que tiene mucha basura. Mira, muchacha, tú pareces duquesa. Aquí está Freddy Aguas Vivas para hablar de estos proyectos. Cambio de, específicamente en el Gran Santo Domingo, de botaderos a cielo abierto por rellenos sanitarios, como es el caso de Oak House. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Colombia. Para mí es un honor siempre compartir y disfrutar de este momentito. Freddy, para la gente que conoce Duquesa por el desorden, el cúmulo de basura, los lixiviados, ¿cuándo empieza Duquesa? Es un vertedero para el Gran Santo Domingo, pero antes no estaba dividido, o sea que el Distrito Nacional era todo eso. Sí, tú sabes que se empezó prácticamente por el colapso de los sistemas de recogedera de basura en los diferentes municipios. Tanto en el distrito se hizo difícil encontrar dónde depositar más basura y se hizo difícil en Santo Domingo Este, en la misma Villa Mella e inclusive hasta los Alcarrizos y esa zona. Cuando se estaba en ese proceso, por allá por el año, a la mitad de la década del 90, prácticamente para el 98, se logró un acuerdo mediante el cual se iban a condensar los residuos sólidos de cada uno de los municipios, se iban a llevar a Duquesa, con el propósito de ahí buscarle una solución. Después que estuvieron unos años peleando, porque hubo un momento en el que Roberto Salcedo tenía la idea de que el ayuntamiento del Distrito Nacional era dueño de Duquesa porque estaba dentro de sus propiedades. Santo Domingo Norte, el ayuntamiento de Santo Domingo Norte, empezó a reclamar que eso realmente pertenece territorialmente a Santo Domingo Norte. Y entonces ahí hubo muchos conflictos. Aquí han habido desde Fello Suberdí, Roberto Salcedo, algunos esfuerzos por hacer un vertedero de calidad. Y se manejaron propuestas interesantísimas, pero nunca dieron resultados. Hubo un momento en que el butano acumulado bajo los gases metanos que estaban acumulados bajo las basuras de Duquesa representaban un riesgo total de la posibilidad de una explosión subterránea que se llevara todos esos pedazos por ahí. Y empezó una preocupación por buscar una solución real al conflicto de Duquesa. Hubo una lucha de intereses, mucha corrupción en torno a Duquesa, mucha corrupción. Por ejemplo, cuando se empezó a pesar la basura, las básculas que estaban ahí empezaron a hacer basura adulterada. Por ejemplo, recogían piedra, bloques, cemento, porque a ti te pagaban por el peso del camión. Entonces tú te ibas ahí en Duquesa, le echaba mucho blow al camión, le echaba piedra, le echaba residuos muy pesados, y entonces el tonelaje que marcaba te lo pagaban, pero cuando se vaciaba el camión, lo que vaciaba era material de construcción. Hubo muchos modelos de corrupción en Duquesa, hasta que ya después del año, los 2004, a mitad del año, de la década del 2000, se empezó a buscar soluciones reales para Duquesa. Estamos hablando de 30 años de operación. Del 98 a la fecha, casi 30 años de operación del vertedero, y se han hecho más de 10 intentos de buscarle, con diferentes compañías, buscarle una solución a este problema. Freddy, cuando hablamos de la ley 225-20, recuerdo con Domingo Contreras que hice varias filmaciones en Dominicana Limpia. Fui a Higüey
a ver el cierre precisamente de un vertedero de esto a cielo abierto. Y Domingo, siempre a la vanguardia en temas municipalistas, hablaba de estos rellenos sanitarios cerrados. ¿Cuál es la diferencia entre un vertedero a cielo abierto y este tipo de rellenos sanitarios tipo cerrado con control de lixiviados? Mira, un vertedero a cielo abierto es la máxima amenaza para el clima, para el medio ambiente, para lo que es el hábitat del entorno. Eso crea una situación muy difícil por la contaminación que genera el vertedero de cielo abierto. Por ejemplo, los lixiviados cuando empiezan a correr, inclusive con capacidad de penetrar algunas capas del suelo, ¿verdad? Entonces esos lixiviados van regando prácticamente esos líquidos son muy adulterados, muy peligrosos. Muy peligrosos porque son líquidos que contienen mucha contaminación. Entonces el cerrado te impide la posibilidad no solo de los lixiviados, sino también de los gases metanos que se acumulan ahí, dejan de ser peligrosos, ya hay un control absoluto cuando tú tienes un vertedero ya controlado. Entonces, a propósito de esto y de la conclusión de la vida útil del vertedero de Duquesa, surge este proyecto de Oak House que ha tenido un periplo importante que incluye, Freddy, varios pasos. ¿Qué es precisamente Oak House a propósito de lo que estamos hablando? No es un vertedero más, es una planta de valorización de relleno sanitario moderno, controlado y seguro, que permite cerrar una era de Duquesa y que lleva a la República Dominicana hacia una gestión de residuos sólidos alineada con la ley, la ciencia y los objetivos del desarrollo sostenible. Cuando hablamos de que el Gran Santo Domingo genera una cantidad de toneladas de basura de 3.500 a 6.000 toneladas diarias y que todo eso va a Duquesa, con lo que tú acabas de esgrimir, hablamos de la comunidad de La Cuava. Hay una cantidad de sectores que se han puesto de acuerdo y hablamos de sentencias del tribunal administrativo. ¿Qué intereses podría haber para impedir la instalación o quizás el mal recuerdo de lo que es Duquesa cuando la gente le hablan de un vertedero? Sí, porque mire, cuando se ve así a grosso modo, yo quiero que tú sepas dos cosas que son importantes en este tema. La primera de ellos es el valor de la basura. Aquí hubo empresas que vinieron con propuestas que decían, yo recojo toda la basura a mi costo, yo recojo las calles, las dejo limpiecitas, a las 6 de la mañana el país va a estar limpiecito, nada más déjenme utilizar la basura. Ellos pagaban todos los costos operativos de recoger la basura, porque ellos llevando ese tonelaje, con 4.000 toneladas de residuos sólidos que se procesen, los beneficios económicos son cuantiosos. Entonces, es importante cómo esto se ha podido ir presentando. Estos modelos modernos son interesantísimos. Por ejemplo, te hacen el reciclaje completo, todo el ciclo de reciclaje, y esto te garantiza a ti un medio ambiente mucho más sano, mucho más... ¿Cuál sería la importancia del cierre de Duquesa? ¿Está preparado el sistema para ese cierre? Mire, yo creo que ya sí, lo que pasa es que se han ido buscando alternativas, pero ha habido muchos intereses que han afectado la posibilidad de buscar soluciones reales. Yo pienso que un vertedero como este puede ser la solución, pero dicen ellos que ni siquiera un vertedero de esta capacidad resolvería todo el problema. Se necesitarían como 3 o 4 vertederos así cerrados. Cuando hablamos de esta ley del 2020 y estamos en el 2024 y estamos discutiendo todavía si se va a hacer, porque yo te voy a decir una cosa, nadie quiere que le hagan un vertedero en su comunidad, ni abierto ni cerrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la basura? Pero y si es que la basura se procesa de tal manera, mira, yo recibí, por ejemplo, personalmente, ofertas españolas, donde ellos te colaban el lixiviado por un lado, y te sacaban un agua de agua pura, potable, en el otro extremo. ¿Por qué? Porque se procesa la basura y se procesan los lixiviados, se procesa todo, de tal manera que empieza a ser
un negocio rentable, muy rentable para los que lo ejercen, pero pasa a ser sano. Tú caminas sobre el vertedero y tú no sabes que hay ahí un vertedero. Es una cosa con un hermetismo tan bien hecho que tú no sientes que hay ahí porque te van echando la basura, te la compactan y te la sellan, y entonces tú nunca vas a ver el vertedero que se quedó detrás. Tú sabes que a mí me llama la atención que estemos discutiendo esto aquí en el 2022, cuando estuve estudiando en Alemania, después que me gradué de la universidad aquí, en la torre donde yo me estaba quedando en el edificio, había una división en el 2022, de un lado se ponían los cristales, de un lado la basura orgánica y de otro lado los cartones. Desde ese tiempo ya se hacía en Alemania, y este tipo de proyecto implicaría la clasificación de la basura para el reciclaje, para el cuidado precisamente de la contaminación del suelo. Tú decías, Freddy, que hubo mucha corrupción en esos tiempos de Duquesa. Vamos a hablar un poco de la ficha técnica de la presentación de Oak House para que la gente también conozca esta empresa. Hay datos interesantes, por ejemplo, mira, no habrá tránsito por la comunidad, camiones de basura pasando por la comunidad, ¿verdad? Hay una vía exclusiva desde la circunvalación hasta el vertedero. El 30% de los empleos son locales, o sea, de la misma comunidad. Y Oak House se transforma en un problema histórico, en una solución moderna, segura y socialmente integrada. O sea, prácticamente se terminan los problemas del famoso vertedero de Duquesa, que ya son insoportables, o sea, ya no aguanta más. No aguanto un minuto más. Entonces, ¿qué propone Oak House? Vamos a ver, planta de valorización, separación, reparación y reciclaje, relleno sanitario controlado con celdas impermeabilizadas, operación cerrada, sin quema, sin humo, sin exposición abierta, diseño basado en economía circular y tecnologías limpias. ¿En qué países podríamos situarnos, que tú conozcas, que estén manejando vertederos a cielo abierto todavía? Bueno, en Europa hay muchísimos países. Yo conozco más el caso de España, que es donde he tenido las propuestas, pero hay en Italia, por ejemplo, muy buen control sanitario, hay Bélgica, el mismo Francia, o sea, prácticamente en Europa ese problema está resuelto porque tienen un avance muy considerable con relación a nosotros. Quiero, Freddy, compartir un comunicado que los representantes de la comunidad de La Cuava pues también nos han despachado. Son organizaciones comunitarias y sociales, precisamente de la comunidad de La Cuava, que incluye junta de vecinos, fraternidad de pastores. Más de 20 organizaciones. Pero yo te pregunto, si hay más de 20 organizaciones que no objetan el proyecto, ¿dónde que está el maco? ¿Cuál es? ¿Quién se opone? La lucha de intereses que cruzan, se organizan y a veces se organizan. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención de este comunicado, Freddy, a propósito de lo que dicen, como te decía, Junta de Vecinos, Fraternidad de Pastores, Club de Madres, Asociación de Padres y Terceros, dice que como representantes legítimos de la comunidad de La Cuava, con años y en muchos casos varias décadas, residiendo y trabajando en este territorio, queremos dejar constancia de que hemos recibido las debidas explicaciones técnicas sobre el proyecto de reciclaje y valorización de residuos sólidos y sobre sus procesos y funcionamiento. Con dichas explicaciones nos han mostrado de manera clara los mecanismos de control ambiental y las garantías de que no habrá ninguna contaminación ambiental y las medidas previstas para la protección de la salud del entorno y para garantizar la calidad de la vida de todos los residentes de esta zona. Tras ese proceso de información y diálogo, respaldamos la instalación de la industria de reciclaje y valorización de residuos sólidos al considerar que se trata de un proyecto industrial que aporta valor a la zona y contribuye al ordenamiento y la gestión ambiental responsable y genera muchos empleos directos e indirectos y puede convertirse en una oportunidad para La Cuava. En ese mismo sentido nos llama profundamente la atención, quizá esta es la respuesta a mi pregunta, la postura asumida por el director municipal de La Cuava, Carlos Julio Montaño Ureña, quien en el 2021 firmó un documento de no objeción al uso de suelo relacionado con este proyecto, y nos sorprende que hoy aparezca encabezando protestas estimuladas desde las afueras de nuestra comunidad sin haber
explicado a la comunidad las razones de ese cambio y posición. La coherencia y la transparencia son valores esenciales en la función pública y la comunidad merece una explicación detallada sobre las razones técnicas que produjeron los giros tan marcados. Reiteramos que no hablamos desde intereses particulares, sino desde la responsabilidad de quienes vivimos aquí, criamos a nuestros hijos aquí y queremos un futuro ordenado y seguro con oportunidad para la Cuava. Este comunicado lo firma el pastor Emiliano de los Santos Alcántara, presidente de la Fraternidad de Pastores de la Cuava, Jennifer Piña, presidente del Club de Madres de la Cuava, representante de la Junta de Vecinos de la Cuava, representante de la Asociación de Padres y Madres y Tutores de la Cuava. Hay un paso muy importante que ayuda a este proyecto, porque ya el Tribunal Superior Administrativo ha dado una sentencia en la cual prácticamente anula la resolución que emitió el Ministerio de Medio Ambiente prohibiendo el proyecto, aparentemente alegando que faltaban algunos estudios y documentos. Y dice el Tribunal Superior Administrativo que no faltan esos estudios, que ya estaban ahí, y que ellos probaron que estaban los estudios hechos, y entonces ha anulado la resolución que dio el Ministerio de Medio Ambiente prohibiendo la instalación del proyecto. Fue anulada por una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que es la máxima autoridad en ese renglón, y entonces ha ordenado que inicien de nuevo el proceso. Entonces, la sentencia también recoge un elemento técnico de gran relevancia. El propio informe técnico de revisión, incluido en el expediente, establece que el proyecto es ambientalmente viable, lo que refuerza la obligación de que cualquier decisión administrativa esté debidamente fundamentada. Bueno, yo pienso que es una iniciativa importantísima, porque aquí yo quiero que tú sepas que es algo que a mí me fastidia mucho, y en la televisión he tenido que combatir. Tú sabes que aquí hay gente que se opone a todo. A todo es a todo. Van a levantar un río, me opongo. Van a levantar todo lo que tú presentes como proyecto, donde quiera que pueda haber una búsqueda, se presentan sectores que inmediatamente encuentran la forma de oponerse, hasta tanto lo visitan por su casa y le dejan algunas satisfacciones. Tú sabes que yo te iba precisamente a decir eso, que en esos tiempos que yo visité varios, yo fui a Tamboril también a un cierre de un vertedero a cielo abierto con Domingo Contreras cuando era Dominicana Limpia. Entonces aquí hay una situación de no continuidad de Estado, o sea, cuando se hablaba del proyecto Dominicana Limpia, que se involucró la cervecería, varias empresas, se habló de ir desmontando los vertederos a cielo abierto, que el más famoso es Duquesa, pero lo hay en distintas regiones. Fui a uno también. Hay en Santiago, hay en La Vega, hay en todas partes. Y ese es el futuro, para allá vamos. No es con esta empresa, es con esta empresa. Alguna empresa tiene que hacerlo. Claro. Y sobre todo en el caso específico de hacer la diferencia del vertedero de Duquesa, de un vertedero a cielo abierto que tiene que cerrarse porque ya su vida útil llegó. Hay que implementar estos sistemas de relleno sanitario, de poder avanzar hacia una seguridad ambiental. Y ese punto que tú dices clave, hay gente que se opone a todo. A todo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque la basura no nos la podemos subir en la cabeza. Yo pensaba en esta película, Wall-E, no sé si la viste. Wall-E es una película donde el mundo ya se acabó, los humanos se fueron en un crucero para el universo porque se destruyó por el mal manejo de basura precisamente en el planeta Tierra. El planeta se destruyó. No fuimos capaces de gestionar la basura. O sea, la basura es... No andamos lejos de eso, no andamos lejos. Entonces tenemos que dar estos pasos y enfatizar precisamente el proyecto del que estamos hablando en la Cuava. Yo no sé si tú has ido a la Cuava es un espacio bellísimo, sí, yo sé que el celo de la gente es natural. Sí. No, pero que prácticamente les conviene, fíjate que el 30% de los empleados van a ser de ahí mismo, de la Cuava, y además se engrandece. Hay un argumento que decía una de las organizaciones que apoyaba el proyecto, decía que el valor tangencial el valor inmediato va a aumentar cuando se instale un proyecto de esta naturaleza. Va a ser muy beneficioso para la comunidad.
Bueno, entonces, enfatizar esto, el proyecto House cumple con la ley tal y como Freddy ha resumido, cumple con el cierre técnico de Duquesa, cumple con la ley 225-20 y es un camino al que hay que seguir, generar la confianza, por supuesto, que los sectores se pongan de acuerdo. Me gustó mucho la frase de que hay gente que se opone a todo y a nada. ¿Es un problema con los ambientalistas? Sí, los ambientalistas, no hay forma. Mira, voy a sembrar una mata allí. No, eso daña al medio ambiente, porque es sembrando una mata, no, pero tiene que hacer un hoyo y el hoyo ya le hace daño. Te buscan la forma increíble cómo se oponen a todo, las cosas buenas y las cosas malas. Y a propósito del inminente cierre del vertedero de Duquesa y el destino final de los desechos sólidos del Gran Santo Domingo, esto es todo lo que tienes que saber del proyecto Wow House en la Cuava Pedro Brán. ¿Por qué este proyecto es necesario? El Gran Santo Domingo genera entre 3.500 y 6.000 toneladas diarias de residuos. Casi todo va a Duquesa, el mayor pasivo ambiental del país. Este modelo produce lixiviados contaminantes, humaredas tóxicas y proliferación de vectores o riesgo sanitario para 3 millones de personas. La ley 225-20 exige valorización, separación, minimización y disposición controlada, no vertederos a cielo abierto. El cierre de Duquesa es imposible si no se construyen al menos 3 infraestructuras modernas regionales, siendo Wow House una de ellas. Bueno, ¿qué no es Wow House? No es un vertedero a cielo abierto, no es un Duquesa 2, no es una operación con humo, lixiviados sueltos o improvisación, no implica camiones cruzando por la comunidad. ¿Y qué sí es Wow House? Es una planta de valorización, recuperación de plásticos, vidrios, metales, papeles y cartón, es reducción significativa del volumen a disposición final, relleno sanitario técnico y controlado. Wow House es cobertura diaria, manejo controlado de lixiviados, captura y gestión de biogás, infraestructura integral lista para operar, vías internas asfaltadas, báscula industrial, oficinas, comedor, baños, parqueos, verja perimetral y vigilancia 24/7. Wow House no es un vertedero, es una planta de valorización y un relleno sanitario moderno, cerrado y controlado. A propósito de la dimensión social y la legitimidad, cuenta con el respaldo comunitario real de más de 20 organizaciones, entre las que se cuentan juntas de vecinos, asociaciones de padres, agricultores, motoconchistas, clubes de madres, grupos también de pastores, que han firmado certificaciones de apoyo con nombre y roles. No estamos ante un proyecto que es rechazado por la comunidad. Hay más de 20 organizaciones que ya respaldan formalmente la instalación de esta planta en la Cuava Wow House. Y a propósito del trauma de los camiones, en el caso de Wow House tendría una vía exclusiva desde la circunvalación diseñada para que ningún camión atraviese la Cuava. Hablando de la operación y mantenimiento asumidos por Wow House, los camiones no van a cruzar por la Cuava. Y hablando de la garantía de este tipo de proyecto, no es un experimento, ya es un modelo probado. En República Dominicana está el relleno sanitario de Vermont en Higüey, que opera desde el 2023 con 1.400 toneladas por día, y a nivel internacional está Sainagro en West Palm Beach del 2009 al presente con una operación de 1.350 toneladas por día. Este modelo ya funciona en República Dominicana y en ciudades de Estados Unidos, así que no estamos hablando de algo para improvisar. Bueno, muchas gracias, Freddy, gracias a la gente que sigue este contenido. Hemos revisado la historia de Duquesa y el camino del Gran Santo Domingo a este tipo de tratamiento, de plantas de tratamiento que ya no son un vertedero a cielo abierto, sino que se trata de otra cosa. Ojalá que la gente se ponga de acuerdo y que podamos avanzar al tratamiento de la basura y no terminemos como la película de Wall-E, donde ya no encontramos qué hacer con ella y dejamos el planeta. ¿Dónde vivir? Muchas gracias, Freddy.